Oliwis, yo soy Antolis y ya este es el segundo video que hago, realmente estoy feliz. Y bueno, como les comenté en el video anterior, realmente yo el año pasado viví algo muy peculiar, muy interesante y justamente de eso les quería hablar. Bueno, como les dije, yo viví algo muy raro, muy extraño y con tan solo 13 años me dio un síndrome. Un síndrome que se llama síndrome de conversión. Básicamente lo que hace este síndrome convierte todo lo emocional en físico, ¿ok? Yo realmente dejé de caminar, dejé de bailar, o sea, yo prácticamente dejé de hacer todo, ¿saben? De hecho tuve que dejar el colegio, por esto también dejé muchas amistades y todo. Y bueno, les vengo a contar como un poquito de cómo fue todo esto, ¿ok? Bueno, partiendo como por el principio del año pasado, ya imagínense tanto con 13 años en octavo básico. Volvimos después de 2 años de pandemia al colegio. Bueno, llegué, no sé qué, todo normal, entramos en marzo y en mayo, más o menos como el 13 de mayo, uno de como mis amigos, digamos, cayó con COVID. Y yo realmente me sentía bastante mal y yo así de no, ¿qué pasó? No sé qué. Y al final decidí ir al médico porque yo realmente también me sentía mal, tenía fiebre, tenía todos los síntomas de tener COVID, ¿no? Entonces me tomé los 7 días como de esto de que, o sea, me dio, bueno, yo realmente no me salió negativo, o sea, no me salió positivo, me salió negativo, pero me dijeron que probablemente era un falso negativo. Así que igualmente me tomé los 7 días como de COVID, ¿no? La cosa es que, bueno, falté esta semana y porque tenía muchos síntomas respiratorios. Y bueno, de ahí no paré, o sea, no dejé de ir básicamente. Empezó, como les digo, como un resfriado con dolor de cabeza y problemas como para respirar, todo ese tipo de síntomas. Después, una semana después, el lado como respiratorio realmente ya no era tanto drama, pero me empezó a atacar a las piernas, como la movilidad. O sea, empecé a perder la fuerza de mis brazos, las piernas como que no me reaccionaban. Realmente igualmente me sentía bastante mal. Tipo, yo recuerdo haber tratado de ir como 2 o 3 veces al colegio en este tiempo. Y cada vez que iba me sentía mal, me dolía la cabeza, me daban así, casi me desmayaba. Tenía muchos síntomas de que me iba a desmayar en ese entonces. Em, bueno, entonces al final falté como 2 semanas seguidas porque dijimos, bueno, tal vez, no sé, o sea, tipo, tal vez COVID y en vez de tomarme ahora el lado respiratorio me tomó el lado físico. Pero igualmente era algo bastante extraño. Yo nunca había escuchado que a alguien le diera COVID y que le tomara el lado de las piernas, no el lado físico en ese sentido. Bueno, la cosa es que después de eso nos asustamos con mi mamá, con mi hermana, en general mi familia, y fui al médico. Yo con suerte caminaba, de hecho estaba ya me tuve que conseguir en ese tiempo una silla de ruedas. Bueno, eso igual fue después, ahora que me acuerdo, pero bueno, yo con suerte caminaba y de hecho tuvimos que pedir como un Uber para que nos llevara al hospital a urgencias. Bueno, cuando fui al final, la chica que nos atendió tuvo una voluntad como el ajo y tipo fue re mala onda. Nos trató súper mal, no sé qué, y me dijo, no, es que tú estás manipulando a tu madre, no sé qué. Y fue súper así mala onda, ¿cachai? Entonces al final me hicieron unos exámenes de sangre y algo más me hicieron, pero no recuerdo qué. Después de eso me regresé a mi casa porque me dijeron que al final no, que todo estaba bien, estaba sano, no sé qué. Y regresé a mi casa. Vuelvo a ir la semana siguiente porque estaba peor, ya no caminaba, no, nada, así nulo, no, casi nada, o sea, yo caminaba como así, como uy, con mucha dificultad, ¿cachai? Y con suerte podía caminar, no podía dar tramos muy largos, o sea, más de una cuadra no, porque me hacía mal, ¿sabes? No podía. Ahí fui al doctor al mismo, de hecho, y ahí nos atendió una chica, buena onda, amable, no sé qué, que llamó a estas personas que ven tu reflejo. Y ahí el caballero me dijo, mira, ¿sabes qué? Me dice, no tienes mucho reflejo y eso es malo. Me dice, puede que tú tengas, y ahí me nombró enfermedades que son bastante terribles. Me dijo, puede que tengas o Guillain-Barré o miastenia gravis. Y bueno, realmente yo no conozco mucho sobre estas enfermedades, pero sí tuve una tía que falleció de miastenia gravis.
Entonces realmente para mi mamá escuchar eso, porque obviamente mi mamá estaba al lado mío, fue como, como literal se puso a llorar, ¿sabes? Bueno, yo realmente no lo sufrí, como les digo, yo no tenía emociones, yo perdí la sensibilidad, perdí las emociones, perdí todo, así, la movilidad y las emociones nulo, nada. Después de esto, llamaron en una ambulancia y me fui de la ambulancia, me fui a una clínica. En la clínica me quedé 3 días, me internaron así como para hacerme un examen que se llama una resonancia magnética, ¿no? Y bueno, en ese entonces yo tenía bracket, con la resonancia magnética me lo tuvieron que sacar. Bueno, entonces aquí me sacaron los brackets, no sé qué, me internaron y tipo yo literal, es que no caminaba, no hacía nada. No miraba el teléfono, no hablaba con nadie, con suerte, si es que respondía a las preguntas. Bueno, nunca dejé de comer, pero realmente no sentía apetito, ¿cachai? Era como un muñeco, ¿cachai? O sea, que estaba ahí como existiendo nada más. Estaba sobreviviendo y no estaba viviendo. Bueno, después de que me hicieron el examen me dijeron, no, ¿sabes qué? Realmente creemos que es algo más psicológico, o sea, es algo que tú te estás creando y más que algo que sea como una enfermedad. Entonces, devuélvete para tu casa. Y ahí, bueno, nos devolvimos a la casa, no sé qué, y me dijeron, no, ¿sabes qué? Probablemente es el síndrome de conversión. Me dijeron, ¿tú pasaste por estrés últimamente o algo malo? Y bueno, realmente yo vengo de una situación bastante compleja con el tema de la violencia intrafamiliar por parte de mi padre. No voy a profundizar mucho en ese tema, pero solo voy a decir eso. Así que no, nunca tuve como una muy buena relación en mi casa, ¿sabes? Y además, ya como les digo, y bueno, también como les dije en el video anterior, yo realmente siempre sufrí de bullying en mi colegio, así que no tengo muy buenas como relaciones con mi entorno, no tenía muy buenas relaciones con mi entorno, así que sí, esa era, obviamente no la estaba pasando bien. Entonces como, bueno, me devolví a mi casa, no sé qué, y cada vez peor, 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 peor. Realmente prácticamente me postré en una cama, o sea, no me levantaba, no, con suerte y si es que iba al baño, ¿saben? Entonces, bueno, con el tiempo tuve que empezar a hacer ejercicios no tan difíciles, sino que de mover los pies así, por ejemplo, como hacer esto, o levantar las piernas, hacer esa clase de ejercicio. Me conseguí una silla de ruedas, nos prestaron una silla de ruedas, con el tiempo la tuve que devolver y después me compraron a mí una silla de ruedas. De hecho, la señora, bueno, si algún día ves este video, señora, muchas gracias, realmente, ay, pero me salió el corazón, ahí está. Muchísimas gracias, realmente fue una gran persona, porque me vio mal, ella me vio bastante mal, y cuando fuimos a comprar la silla de ruedas, nos dice, tiene X precio, ¿sabes? Y bueno, ahí al final se preocupó y dijo, ¿qué te pasó? Y bueno, ahí le contamos como lo que me había pasado. Y ahí dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a dejar a un mejor precio, o sea, un precio más bajo. Y de hecho, gracias a eso pudimos comprarlo. Tampoco es como que mi situación económica fuera la mejor del mundo, y menos en ese momento, ¿sabes? Entonces realmente fue algo que nos ayudó mucho porque yo no tenía silla de ruedas, no me podía transportar, o sea, tenía que estar sí o sí en mi casa. Pero gracias a eso pude salir más y ya con eso, con la silla de ruedas, de hecho pude, como les digo, salir más, por ejemplo, ir a pasear, a britinear, a lo que sea, ¿cachai? Pero de hecho fui al cine gracias a eso. Y bueno, ahí empecé a salir un poco como de esta como burbuja como negra, digamos. Dejé de ir al colegio, obviamente, porque no podía caminar, entonces no podía ir. Las pruebas al final hablamos con el colegio, entonces me hicieron pruebas como online, como trabajos, así como de tú me respondes este trabajo y si está bien, dependiendo de todo, te saco una nota y ya esa nota te cierra el semestre, ¿saben? Y después me iban a como duplicar, me duplicaron al final las notas que ya tenía del primer semestre y ahí me cerraron el año y ya. De hecho, personalmente, igual yo realmente no tengo una buena relación, nunca tuve como muy buena relación con las personas de mi colegio, salvo por los profesores. Los profesores siempre fueron muy buenas personas conmigo. Y sí, o sea, fueron grandes personas. Y gracias a ellas también pude cerrar el año. Yo tenía mucho miedo de no poder hacerlo, de repetir por algo así que ni siquiera sabía qué diablos estaba pasando. Bueno, la cosa es que yo con todo esto me alejé mucho de mis amigos digo porque no eran amigos. Realmente cuando me pasó todo esto, recapitulando mi vida,
no eran buenas personas y la gran mayoría de problemas que había tenido había sido también por ellos, porque por ejemplo me hacían bullying, porque bueno, yo salí representante de la clase el año pasado y obviamente fue porque ellos mismos me escogieron, pero al final fue como, te vamos a escoger, pero después te vamos a apuñalar por la espalda y vamos a hablar mal de ti. Y fue como... Entonces, al final, la gran mayoría de personas me terminó teniendo mala por algo que ni siquiera tenía que yo ver, ¿cachai? Siempre traté de hacer lo mejor por ellos, pero al final parece que ellos no me querían. Entonces, al final, en vez de defenderme, apoyaban eso y a mí me decían que yo estaba exagerando y cosas por el estilo. Entonces al final me di cuenta de que esas amistades eran tóxicas y tenía que romper lazos con ellos. Y definitivo. Y justamente como se dio la posibilidad de que yo no iba al colegio, se dio esto de que podía romper las relaciones mucho más fácil. Porque no tenía que estar después al otro día viéndolo en las salas cara a cara, iba a ser incómodo o simplemente iba a decirle, ay, ¿saben qué? Volvamos a ser amigos, no sé qué, ¿cachai? Fue como, en ese sentido fue bastante bueno que me pasara eso, como sacando algo positivo de eso, fue que pude descansar más. También lo otro que me sirvió bastante el síndrome, bueno, ahora ya camino y todo, tipo, puedo correr, saltar, de hecho hoy día llovió, así que me tiré como a estos charcos de agua que hay y fue como muy feliz. Hace mucho tiempo que no hacía eso, años yo creo. Y bueno, igual como les digo, fue como bastante tiempo ya, este año 2023, ya con 14 años, más o menos por ahí por marzo, empecé a caminar de nuevo porque quería entrar a un colegio. Yo realmente soy de las personas que les gusta estudiar, entonces yo dije, hey, quiero ir por un colegio, quiero hacer amigos, quiero tipo salir, ¿cachai? Quiero ser feliz, ¿sabes? Yo tomé ahí mucho amor propio por esto. Y dije, hey, yo me merezco ser feliz, quiero ir a un buen colegio, voy a hacer esto, no sé qué. Y cuando cambié mi mentalidad, cambié mi switch, dije, yo voy a combinar. No por los demás, no para que, no sé, mi mamá se sienta feliz, para que mi hermana esté bien, ¿cachai? Porque yo quiero estar bien, me lo merezco, ¿cachai? Entonces ahí empecé a caminar, no sé qué. Fue muy difícil, muy difícil. No solo por el lado de que realmente era difícil, o sea, yo por ejemplo técnicamente siempre pude caminar, pero como les digo era algo mental, entonces mi mente hacía que por ejemplo, no sé, cuando yo caminaba sentía agujas en los pies, así como pa, 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 pa. O si no, se me doblaban los pies, no tenía fuerza, no tenía agarre. Y además, aparte de todo eso, de que ya de por sí tu cuerpo no era como agradable contigo, estaban las personas externas o incluso de tu familia, porque bastantes personas de mi familia no me apoyaron, me dijeron que yo estaba mintiendo y fueron sumamente malas personas. O sea, fueron un asco de personas, ni siquiera de familiares, sino que de personas en general. Hasta que después se dieron cuenta que realmente no era algo que yo quería hacer, ¿cachai? O sea, fue porque pasó y ya. Fue injusto, pero parece que así son las cosas. Muchas veces no podemos hacer mucho. Esperamos mucho de otras personas, pero realmente nos terminan decepcionando. Bueno, como les decía, también por ejemplo el tema de que cuando salía a la calle en silla de ruedas, todos me quedaban mirando como... me miraban feo o se persinaban, o sea, yo no sé, o sea, tipo... Ok, ya, entiendo que es extraño tal vez ver a una persona de esa edad, ¿cachai? Estar en silla de ruedas y todo, pero por último tener la decencia de no, por último persinarte al lado de esa persona, qué diablo, o sea, no, está mal, ¿por qué? ¿Por qué hacían eso? Tipo, yo no voy por ahí por la vida y si veo a alguien que tiene una discapacidad, sea visual, sea, no sé, lo que sea motora, ¿cachai? No anda ahí mirándolo y no sé qué, a lo mucho y le voy a preguntar si necesita ayuda, no sé, porque se le cayó algo, ¿cachai? No se puede recoger, no lo puede recoger. O sea, en ese sentido yo brindaría mi ayuda, pero no me persignaría al lado de esa persona, como si qué, o no diría, ¡ah! Mira cómo va caminando. No, o sea, por favor, dejen de hacer eso está muy mal. Realmente es asqueroso eso. Y al final te termina bajoneando. Yo realmente no quería salir a la calle, ¿sabes? Porque me daba vergüenza, me daba como... No solo vergüenza, sino que también era como... Yo antes caminaba, yo antes no estaba así. ¿Pero por qué? Y nadie te toma en cuenta, ¿cachai? Cuando uno no está como
no sé, en silla de rueda o con bastón o lo que sea, es raro que la gente se fije en ti. Pero ¿por qué ahora soy el centro de atención? No me agrada, no me agrada porque no era por algo positivo y además las personas son hirientes, son malas, son... No todas las personas, pero la gran mayoría de personas que uno se puede encontrar diariamente son así. Entonces realmente para mí fue algo muy difícil. Pero bueno, como les digo, ya como dejando un poquito de tema lo negativo nada más, este síndrome igual me ayudó como eso de quererme a mí, ¿saben? Porque tuve más tiempo para mí y me di cuenta de que el colegio, bueno, en mi caso, como les digo, no tenía una muy buena relación con el colegio. Me sirvió como para conocerme, para saber, para volver a hacer lo que yo hacía. O sea, por ejemplo, yo con esta depresión que me vino por el síndrome, bueno, una depresión igual más atrás, ¿no? Pero que se potenció con el síndrome. Volví a escuchar algunos artistas que yo había dejado de escuchar, no por el hecho de que me hicieran mal, sino por el hecho de que ya no quería nada y simplemente quería, no sé, sacar buenas notas y chao, ¿sabes? No necesitaba tener como vida, necesitaba sobrevivir, pero no necesitaba vivir. Pero después me di cuenta de que eso estaba mal, está mal hacer eso. Muchas veces el hecho de trabajar o de estudiar y todo nos hace alejarnos de nosotros mismos y siento que realmente es necesario darse un tiempo, por lo menos una vez al día. Siento que desconectarse de todo y cerrar los ojos y pensar, hablar contigo mismo, contigo misma, etcétera, etcétera. Hacer eso, darte prioridad. Tú tienes que ser tu primera prioridad. O sea, prioridad tú, segundo tú, tercero tú y ya cuarto, las personas que amas. ¿Sabes? Muchas veces nos dejamos de lado y por simplemente soportar o por seguir adelante no terminamos sin amor propio. Por ejemplo, yo, bueno, siempre dije de hecho que no me gustaba ese colegio, pero yo resistí. O sea, yo decía, no quiero ir a ese colegio, pero rara vez faltaba, porque realmente no me gusta faltar al colegio. Entonces, igualmente era como, mi pensamiento era, no quiero que mi mamá tenga problemas, ¿sabes? Entonces era como, ok, voy a ponerle un pare, voy a resistir por mi mamá, pero después me di cuenta de que haber resistido había estado mal. Y también el tema de hablar, ¿saben? Es muy importante eso. Por ejemplo, cuando a mí me hicieron bullying, yo lo dije y no se solucionó, obviamente, porque el bullying nunca se va a solucionar 100%. La persona siempre van a terminar hablando mal de ti porque ya te tiene fichado o fichada. Injustamente, generalmente. En mi caso, así fue. Pero por lo menos ya no era tan agresivo como antes porque lo hablé con mi mamá y mi mamá lo habló con el profesor jefe lo habló con los estudiantes. Entonces, en ese sentido, igual, digamos que recibí un apoyo bastante bueno de los profesores. Entonces, siento que por ese lado, bien, ¿no? Hablar, como punto, hablar siempre. Pero no hablar siempre, no hablar con todas las personas. Hay personas y personas, hay que diferenciarlas. A veces los adultos hay que saber con quién hablar, ¿vale? No porque sean adultos significa que vas a tenerles confianza. Y está bien, está 100% bien. No porque sea tu amigo significa que le vas a decir todo lo que te sucede. Sería lo ideal, pero muchas veces si no lo estás diciendo es por algo. Algo te pasa con esa persona o simplemente sientes que no tendrías por qué decírselo a esa persona porque no tiene coherencia, no tiene relevancia en su relación, ¿cachai? Entonces, hablar, y si no tienes con nadie con quien hablar, habla contigo, ¿sabes? Uno siempre tiene las soluciones y si no tienes la solución porque no es tu problema, o sea, no es porque tú no puedas solucionarlo, tal vez te va a ayudar para salir un poco como de esa nube negra y tal vez verlo un poco el lado positivo o decir, hey, ¿sabes? Voy a hacer lo mejor que pueda o estas pueden ser las soluciones o votarlos. Muchas veces uno dice, no, pero es que si yo me voy de aquí me va a pasar lo malo, no sé qué. Generalmente todo lo que uno malo que piensa no sucede y son más ideas que otra cosa. Así que no todo es tan malo. Siempre se puede salir adelante, ¿sabes? Así que eso realmente, wow, fue una charla bastante extensa. Pero sí, eso. Tú puedes, ánimo, ánimo. Y siempre prioridades,
la salud mental. Salud física también, pero siento que es más difícil cuidar la salud mental. La salud física es un poco más sencilla porque hay cosas como, por ejemplo, no sé, si vas a andar en bicicleta, ponte rodilleras, ponte casco. Si vas a andar en moto, ponte casco. Si vas a estar en el auto, ponte el cinturón de seguridad. O si vas a estar caminando, mira para los lados, no sé qué, ten cuidado cuando corra, etcétera, etcétera. Es un poquito más sencillo, pero la salud mental es algo que todos los días, continuamente, constantemente, siempre va a estar afectando, y además uno siempre se va a estar autocastigando, diciéndote cosas negativas que muchas veces no son ciertas. Bueno, de hecho, no muchas veces, jamás van a ser ciertas esas cosas malas que piensas de ti. Porque, ok, tal vez son verdaderas, pero puedes cambiarlas. Y si la cambias, van a ser falsas. Así que nada, realmente espero que... Bueno, para mí realmente es difícil hablar de esto. Bastante... Como... A mí me cuesta bastante decir lo que siento. Estoy también haciendo como esto como una mini terapia también de mi parte. Y también sentía que esto podría ayudarle a alguien. Por eso de hecho lo estoy diciendo. Como te digo, muchas veces nos guardamos muchas cosas y no está bien eso, ¿sabes? Si tienes a alguien de confianza con quien puedas hablarlo, te sugiero hacerlo. Por muy difícil que sea, no necesitas decírselo directamente, puedes escribirlo, puedes, no sé, dibujarlo, ¿sabes? También en vez de como hablarlo en caso de que no quieras o no puedas, puedes escribir. Yo, por ejemplo, tengo un diario que así como escribo todos los días lo que me sucedió durante el día, o las cosas positivas que me gustan, las cosas negativas que me gustan, pero lo tengo ahí, existe y ya. Y me puedo desahogar o puedo comentar todo, ¿sabes? Creo que es un buen tip eso, tener un diario de vida o un diario como de todos los días, ¿no? Así que eso, nada más que decir. Y bueno, realmente muchas gracias por ver el video. Tengo Instagram, siempre voy a decir lo mismo, pero es que en verdad tengo Instagram por si, como te digo, realmente no tienes con quién hablar o simplemente te quieres desahogar, puedes escribirme. Tengo ojos y oídos para ti, para ti, para ti. Y nada, siempre voy a tratar de ayudarte, obviamente, en todo lo que esté también a mi alcance. Espero que te haya gustado el video y que tengas un lindo día, una linda tarde, una linda noche. Y nada, realmente muchas gracias por soportar todo. Eres grande, eres fuerte, muy muy fuerte. Y que nadie te diga lo contrario, ¿eh? Ni siquiera tú. Muy importante. Bueno, eso. Un gusto haberte conocido, haber charlado contigo, así que bye bye. Bye bye.